17 millones de vistas. Bueno, Tulsi Gabbard acaba de entregarle a Donald Trump la coartada más grande de su segundo mandato, con documentos desclasificados, con sello oficial, con cara de heroína de la transparencia. Y adicional a ello, acaba de hacerle el mayor favor político a Vladimir Putin. Y lo hizo desde el escritorio, desde de la directora de inteligencia de los Estados Unidos. Miren, esto es un video especial. Trabajé horas organizando todo esto. Esto salió hace casi 2 días. Para que puedas entender todo este rollo, toda esta encrucijada de los biolabs, bueno, tienes que quedarte hasta el final. Porque esta historia no empezó con Joe Biden, no empezó con Donald Trump. Empezó en 2005. Y desde entonces, 4 presidentes de 2 partidos distintos la vieron, la financiaron y no dijeron nada. Bueno, aquí necesito hacer una pausa porque si no explico esto, pues el resto del video pues no tiene ningún sentido. Cuando Tulsi Gabbard habla de biolabs en ese video que ya les voy a colocar, no está hablando de laboratorios farmacéuticos. Está hablando de instalaciones que manipulan patógenos de categoría A, los más peligrosos que existen: ébola, anthrax, peste, agentes que históricamente se han desarrollado como armas biológicas. Ahora, ¿eso significa que estos laboratorios eran fábricas de armas? No, no necesariamente. Ahí está exactamente el truco que vamos a desmontar hoy. Porque hay una diferencia enorme entre estudiar un patógeno peligroso y weaponizarlo o convertirlo en arma. Y esa diferencia es la que Jen Psaki usó para cerrar la conversación en 2022 y es la misma diferencia que Tulsi Gabbard está borrando hoy para abrir otra. Esto tiene más capas que una cebolla podrida y Tulsi Gabbard no es la primera en pelarla. O sea, eso se los puedo asegurar. Era marzo del 2022, Rusia acababa de invadir Ucrania, el mundo estaba mirando y en medio de esa crisis, bueno, alguien le preguntó a Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca de Joe Biden en ese momento, sobre los laboratorios biológicos que supuestamente operaba Estados Unidos en territorio ucraniano. Una pregunta directa, concreta, simple: ¿existen o no existen? Y Jen Psaki respondió esto. Miremos el videoclip. Russia has a history also of inventing outright lies like this, which is the suggestion that the United States has a chemical and biological weapons program, or Ukraine does, that they're operating. Russia is the country that has a chemical and biological weapons program. So the objective was to make clear the inaccuracy of the information, the misinformation they're trying to put out, and make clear to the world that they not only have the capacity, they have a history of using chemical and biological weapons. ¿Oyeron eso? Le preguntaron por laboratorios. Ella respondió sobre armas. Eso no es un error, es un truco. Y es el truco más viejo del poder: cambiarle la pregunta a la gente sin que nadie se dé cuenta. Una táctica que ha sido muy usada en el primer mandato de Donald Trump y que también lo ha usado mucho en el segundo mandato. Un laboratorio biológico con patógenos peligrosos, pues no es lo mismo, ya lo expliqué hace un momento, que un programa de armas biológicas. No es lo mismo, nada tiene que ver. Pero si juntas esas 2 palabras con suficiente indignación y CNN lo pone en un titular de Breaking News, bueno, usted ya llega al punto en que no puede separarlas. Y así murió la pregunta. Durante 4 años. Y cualquiera que mencionara los laboratorios era automáticamente un agente ruso, un conspirador, un traidor. La pregunta original quedó enterrada bajo una respuesta que nunca nadie más tocó. Miren, lo que yo he visto, y esto lo digo con toda claridad, es que las mentiras más efectivas pues no son las que inventan algo de la nada, son las que mezclan 2 conceptos distintos hasta que la gente pues ya no puede distinguirlos. Jen Psaki no inventó nada, solo cambió los términos y con eso le cerró la boca a medio mundo durante 4 años. Miren, ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? La mujer que hoy aparece a revelar la verdad, la que dice que todo fue un encubrimiento deliberado, que mintieron, que amenazaron a quienes querían hablar. Esa mujer también tiene sus propias manos sucias. Miremos el videoclip de Tulsi Gabbard. After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries.
Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. Hay algo en ese video que, bueno, que casi nadie notó. Tulsi Gabbard no dice que Joe Biden inventó los laboratorios. Ella no dice que era un secreto desconocido para todos. Ella dice textualmente que la información fue retenida a propósito, ocultada deliberadamente por personas poderosas y que quienes intentaron revelar la verdad fueron amenazados. Ahora, hay que separar dos cosas que Tulsi Gabbard está mezclando con mucha habilidad. Una cosa es que los laboratorios existieran, eso según los documentos desclasificados, es verdad. Existían más de 120 en más de 30 países con financiamiento del gobierno estadounidense, con patógenos de alto riesgo, con poca supervisión. Eso está en los documentos, eso no lo voy a negar. Pero otra cosa muy distinta es lo que Tulsi Gabbard hace con esa verdad. Fíjense en esto. Tulsi Gabbard nombra a Anthony Fauci, nombra al equipo de seguridad nacional de Biden, los acusa de mentirle al pueblo, de encubrir, de amenazar, y eso suena muy contundente, muy valiente, muy histórico. Claro, y eso hace que Donald Trump pues, se frote las manos y le diga al mundo, ven, se los dije, yo se los dije, atacando a Biden obviamente. Pero a ver, ¿qué es exactamente lo que Tulsi Gabbard está revelando y qué es lo que está ocultando con esa revelación? Porque hay una pregunta que Tulsi Gabbard no hace en ese video. Una pregunta que si la hiciera, pues se hundiría ella misma y de paso hundiría a su jefe. Ella dice que el encubrimiento fue deliberado, que personas poderosas ocultaron esta información, que esto lleva años pasando. ¿Cuántos años? Los documentos desclasificados por la propia ODNI, que es la oficina de Tulsi Gabbard, dice que algunos de esos laboratorios en Ucrania llevan operando desde el 2005. 2005. Eso es 21 años de financiamiento, 21 años de operaciones, 21 años de lo que Gabbard llama encubrimiento deliberado. Y entre esos 21 años, hay 4 años que pertenecen a Donald Trump. O sea, si esto fue un encubrimiento deliberado por personas poderosas, Donald Trump era una de las personas más poderosas del planeta entre 2017 y 2021. Era el presidente de los Estados Unidos. Tenía acceso a exactamente las mismas agencias de inteligencia que Tulsi Gabbard acaba de usar para desclasificar estos documentos. Tenía a Anthony Fauci sentado al frente, tenía el poder de ordenar exactamente lo que Gabbard ordenó y no dijo nada. O sea, de verdad que, miren, esto es lo que me parece a mí más revelador de todo el video de Tulsi Gabbard. No lo que dice, sino lo que deliberadamente pues, decide no preguntar. Porque si el encubrimiento duró 21 años, la pregunta no es solamente por qué Biden mintió, la pregunta es por qué Donald Trump también guardó silencio. Anthony Fauci trabajó con Donald Trump 4 años en la misma Casa Blanca con acceso a las mismas agencias de inteligencia que Tulsi Gabbard acaba de usar para desclasificar estos documentos. Eso no es opinión, eso es registro histórico. Durante la pandemia de 2020-2021, Donald Trump y Fauci, aparecían juntos frente a las cámaras casi todos los días. Y sí, tuvieron roces públicos, documentados, incómodos. Donald Trump minimizaba el virus, Fauci corregía en público, Donald Trump sugería inyectarse desinfectante. Ustedes vieron los videos. Fauci ponía cara de no saber dónde meterse. Pero fíjense en algo, todos esos roces entre Donald Trump y Anthony Fauci eran sobre el manejo del COVID, sobre mascarillas, sobre vacunas, sobre reapertura de la economía. En ningún momento, en ninguna conferencia de prensa, en ningún tuit, en ninguna declaración pública de ese periodo, en ningún momento, en ninguna conferencia de prensa, en ningún tuit, en ninguna declaración pública de ese periodo, Donald Trump le preguntó a Fauci sobre los laboratorios biológicos. ¿Por qué? A ver, cuando uno mira todo esto, mis amigos, pues hay dos posibilidades y ninguna de las dos deja bien parado a Donald Trump. Posibilidad número 1, Donald Trump no sabía. Bueno, lo cual significaría que el presidente de los Estados Unidos, con acceso a las 18 agencias de inteligencia más poderosas del mundo, no tenía idea de que su propio gobierno estaba financiando más de 120 laboratorios biológicos en 30 países, con patógenos de alto riesgo, durante su mandato. O sea, un hombre desconectado de la realidad. Posibilidad número 2. Donald Trump sí sabía y decidió no decir nada. 4 años de silencio sobre algo que hoy su propia directora de inteligencia llama un encubrimiento deliberado y una amenaza para la seguridad nacional. Miren, cualquiera de las dos opciones es devastadora. O sea, o Trump era ignorante de lo que pasaba en su propia administración o era cómplice del mismo silencio que hoy denuncia. No hay una tercera opción. Aquí viene el dato que ningún maga quiere tocar. Fauci se retiró del servicio público en diciembre del 2022, ya bajo Joe Biden, pero antes de irse, en junio del 2024, declaró durante 14 horas ante el subcomité selecto sobre la pandemia
14 horas con 2 abogados personales y 2 abogados del gobierno federal. ¿Saben qué pasó después de esas 14 horas de testimonio? Nada. No hubo cargos, no hubo procesamiento, no hubo consecuencias legales de ningún tipo. Miren, lo que yo creo, y esto lo digo pues sin ninguna ambigüedad, es que para Donald Trump, Fauci nunca fue un caso judicial. Fauci es un personaje, un símbolo, el villano que le explica a su base maga todo lo que salió mal durante el COVID, las muertes, el caos, el desastre económico, sin que Donald Trump tenga que asumir ninguna responsabilidad por nada de eso. Destruir a Fauci no es justicia, es una coartada para Donald Trump. Y Tulsi Gabbard, que lleva meses en sus últimas semanas en el cargo, acaba de entregarle a Donald Trump la coartada más grande de su segundo mandato. Con documentos desclasificados, con sello oficial, con cara de heroína de la transparencia. Hay una pregunta que todavía no nos hemos hecho y es la más importante de todas. Si esto era tan urgente, si esto era tan grave, si esto era una amenaza real para la seguridad nacional estadounidense, ¿por qué Tulsi Gabbard esperó hasta tener un pie afuera del cargo para decirlo? Tulsi Gabbard presentó su renuncia el 22 de mayo del 2026, sale el 30 de junio y el 12 de junio, con 18 días hábiles en el cargo, decide soltar la bomba más grande de su gestión. No en enero del 2025, cuando llegó al poder, no hace un año, cuando llevaba meses revisando los archivos de inteligencia, no hace 6 meses, no hace 3, ahora. Lo hace ahora, en sus últimas semanas. La razón oficial de su renuncia es personal. Bueno, su esposo fue diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer, y eso es real, eso no lo voy a cuestionar. Nadie en este canal va a meterse con eso. Pero hay algo que sí voy a cuestionar. Y es lo siguiente. Tulsi Gabbard lleva en el cargo desde febrero del 2025. 16 meses con acceso a cada archivo, cada documento, cada registro clasificado del gobierno. Y según ella misma, pasó meses buscando en esos archivos antes de publicar esto. Meses. Entonces la pregunta es simple. ¿Por qué no lo publicó antes? ¿Por qué no lo publicó cuando llegó al cargo con toda la energía del mundo? Y Donald Trump acaba de ganar las elecciones. ¿Por qué no lo publicó hace un año cuando, según ella, ya tenía evidencia suficiente? Fíjense en esto, porque la respuesta a esa pregunta pues, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién se beneficia de este anuncio. Tulsi Gabbard era conocida antes de unirse a Donald Trump por una cosa, sobre todo por una cosa, su oposición a las guerras en el extranjero. Esa era su marca personal, su identidad política, la razón por la que mucha gente que no era republicana pues la respetaba. Y entonces Donald Trump atacó Irán el 28 de febrero de este año y Tulsi Gabbard, la antiguerra, la que siempre dijo que las intervenciones militares eran un desastre, quedó atrapada porque su jefe acababa de hacer exactamente lo que ella siempre dijo que no se debía hacer. Bueno, esa tensión interna es la que explica su salida. Los medios estadounidenses daban por segura su renuncia mucho antes de que la anunciara. Y cuando finalmente la anunció, con la razón personal del cáncer de su esposo, había algo más debajo de la superficie. Tulsi Gabbard, una funcionaria que no estaba de acuerdo con la guerra, que sabía que su salida era inminente, que tenía en sus manos documentos explosivos que llevaba meses revisando y que decide publicarlos en sus últimas semanas, justo cuando Donald Trump necesita desesperadamente que la prensa hable de otra cosa que no sea la guerra de Irán, la economía de los Estados Unidos y todo lo que ha pasado en su segundo mandato. Amigos, si usted está viendo esto desde el televisor, teléfono, donde sea, bueno, quiero que se queden conmigo otros 10 minuticos, porque lo que viene ahora es la parte que los medios grandes pues no van a decir. Y es la pregunta que destruye todo el argumento de Tulsi Gabbard con un solo dato. Tulsi Gabbard en ese video habla de transparencia, de rendición de cuentas, de que el pueblo estadounidense merece saber la verdad, pero la transparencia de verdad pues no tiene fecha de vencimiento, y menos una fecha de vencimiento conveniente. La transparencia de verdad no espera que tu jefe necesite un titular. La transparencia de verdad no llega 18 días antes de que apagues la luz y cierres la puerta. Tulsi Gabbard no es una denunciante valiente, es una funcionaria con un pie afuera y una bomba en la mano. Explota exactamente donde Donald Trump necesita que explote y en el momento que él necesita. Recordemos que se vienen las elecciones de mitad de término. Así que eso es una jugada política, no un acto de valentía. Y si todavía alguien tiene dudas de que esto es un show, bueno, esperen el siguiente bloque, porque después de todo este escándalo histórico, después de 17 millones de vistas ahí en la plataforma X, después de titulares en todo el mundo, no pasó absolutamente nada. Ningún laboratorio cerrado, ningún procesado, ninguna consecuencia,
Eso es lo que hay después del anuncio más visto de la semana. Como lo dije, y lo he repetido, 17 millones de vistas en la plataforma X. Titulares en todo el mundo. Gabbard con cara de heroína histórica, Trump con cara de presidente que finalmente dice la verdad, y al día siguiente, silencio total. El mundo sigue igual. Fíjense en esto porque este es el patrón más predecible de toda la administración Trump. Y aún así nos sigue sorprendiendo cada vez que lo hace. El anuncio grandioso, la revelación histórica, el villano nombrado, la indignación en redes. Y después, nada, absolutamente nada. Hay un dato que casi nadie está mencionando en medio de toda esta cobertura, y es el dato más importante de todos. El propio informe de Tulsi Gabbard, los documentos que ella misma desclasificó, dice textualmente que el objetivo es identificar dónde están los laboratorios, qué patógenos contienen y aumentar la transparencia y la vigilancia. Identificar, transparencia, vigilancia. No cerrar, no procesar, no desmantelar. O sea, según la propia oficina de Tulsi Gabbard, el trabajo está en curso para mayor transparencia. En curso, después de 21 años de financiamiento, después de meses de búsqueda en archivos clasificados, después de un video con 17 millones de vistas. El trabajo está en curso. Claro que sí. Eso nos da mucha tranquilidad. A ver, cuando uno mira todo esto, mis amigos, hay una pregunta que me parece fundamental. ¿Qué es exactamente lo que Donald Trump está pidiendo que hagamos con esta información? Porque Tulsi Gabbard no pidió el cierre de ningún laboratorio. La orden ejecutiva de Donald Trump de mayo del 2025 terminó con el financiamiento federal de investigaciones de ganancia de función, pero no ordenó el cierre de los laboratorios que ya existían. No ordenó auditorías independientes, no estableció plazos, no nombró un fiscal especial. Lo que hizo fue exactamente lo que Donald Trump siempre hace. Anunciar, declarar, nombrar culpables, firmar papeles frente a las cámaras y después pasar al siguiente titular, a la siguiente distracción. Aquí viene lo que más me indigna de todo esto, porque bueno, si esto fuera una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y según los propios documentos desclasificados, lo es, entonces la respuesta correcta no es un video en X con música dramática de fondo. La respuesta correcta es cerrar los laboratorios ahora. Todos. Con supervisión internacional, con rendición de cuenta real, con nombres, apellidos y consecuencias legales para quienes los operaron sin supervisión durante muchos años. ¿Saben ustedes por qué eso no va a pasar? Porque si cierran los laboratorios, si procesan a los responsables, si hay consecuencias reales, entonces el show termina. Y Donald Trump necesita que el show continúe. Necesita a Fauci como villano permanente. Necesita a los laboratorios como amenaza latente. Necesita esta narrativa viva y respirando hasta las próximas elecciones. Un problema resuelto no genera votos. Un problema que Trump está combatiendo, ese sí genera votos. De verdad que esto es lo más cínico de toda la operación. No es que mintieron, eso ya lo sabíamos. Es que la revelación está diseñada para no resolver nada. Está diseñada para durar, para inflamar, para mantener a la base MAGA indignada con Fauci y con Joe Biden, mientras los laboratorios siguen ahí. Los patógenos siguen ahí y nadie rinde cuenta de nada. El show más efectivo no es el que termina con un héroe ganando, es el que te deja esperando la próxima temporada. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de este episodio: si no hay consecuencias para nadie, si los laboratorios siguen ahí, si Fauci sigue libre, si Trump sigue anunciando sin actuar, ¿quién gana realmente con todo esto? Bueno, hay 3 ganadores en esta historia y ninguno de los 3 es el pueblo estadounidense ni los ciudadanos del mundo, obviamente. El primero es Donald Trump, fíjate en esto. Donald Trump lleva meses en un momento políticamente complicado. La guerra con Irán divide a su propio gabinete. Tulsi Gabbard renuncia, Joe Biden renuncia, las mujeres de su gabinete caen una tras otra. La prensa habla de fracturas internas, de un presidente que no controla su propio equipo, de un segundo mandato que se está desmoronando más rápido de lo esperado. Y de repente aparece Tulsi Gabbard con los laboratorios y la conversación cambia completamente. Ya no se habla de Irán, ya no se habla de las renuncias, ya no se habla de las fracturas internas. Se habla nuevamente de Fauci, se habla de Joe Biden, se habla del encubrimiento demócrata. Lo que yo creo, y esto lo digo sin ninguna ambigüedad, es que Trump no necesitaba los laboratorios cerrados. Necesitaba el titular. Y lo consiguió. Con sello oficial, con documentos desclasificados. El segundo ganador es Vladimir Putin. Y aquí quiero ser muy preciso. Este es el punto donde más me importa que ustedes me entiendan muy bien. Que los laboratorios existieran es un hecho. Que tuvieran patógenos peligrosos con poca supervisión es un hecho. Que el financiamiento estadounidense fue real es un hecho. Nada de eso lo inventó Rusia.
Pero Rusia lleva desde el 2022 usando exactamente esa narrativa para justificar la invasión de Ucrania. Para decirle al mundo y a su propia población que la guerra era necesaria, que Ucrania era una amenaza biológica, que había que actuar. Y ahora en junio del 2026, la directora de inteligencia de los Estados Unidos publica documentos oficiales que dicen que sí, que los laboratorios existían, que había patógenos peligrosos y que hubo encubrimiento. ¿Usted sabe lo que eso significa para el Kremlin? Para Vladimir Putin. Significa que el argumento que Occidente llamó propaganda rusa durante 4 años acaba de recibir un sello de validación oficial del gobierno de los Estados Unidos, no de RT, no de Telegram, del gobierno estadounidense. O sea, yo me imagino a Vladimir Putin en el Kremlin viendo ese video de Tulsi Gabbard y pensando, lo dijeron ellos, no yo. Ahora, eso no significa que Putin tuviera razón en invadir Ucrania. No, yo siempre he estado en contra de eso. Que existieran laboratorios con problemas de supervisión no justifica bombardear ciudades, matar civiles, ni violar la soberanía de ningún país. Eso hay que decirlo claro. Pero la narrativa que Putin necesitaba acaba de fortalecerse con documentos firmados por Washington. Ese es el segundo ganador. Y el tercero, bueno, este es el más incómodo de nombrar, es Tulsi Gabbard. Porque Gabbard sale de este cargo con algo que no tenía cuando entró. Sale con una historia, sale como la funcionaria que se atrevió a revelar lo que nadie quería decir. Sale con una base de seguidores que la van a recordar como la heroína de la transparencia. Y nadie va a recordar que esperó 18 días antes de cerrar la puerta para soltar la bomba. Nadie va a recordar que Donald Trump necesitaba exactamente ese titular, exactamente esta semana. Y nadie va a recordar que después del anuncio histórico no cerró un solo laboratorio ni procesó a una sola persona. La historia que Gabbard se lleva la que ella misma escribió y la escribió muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo eso? Bueno, lo que aprendimos hoy no es sobre laboratorios biológicos, es sobre cómo funciona el poder cuando cree que no lo están mirando. Aprendimos que la mentira más efectiva no es la que inventa algo de la nada, es la que cambia los términos de la pregunta hasta que usted ya no recuerda lo que preguntó. Eso fue Jen Psaki en 2022. Aprendimos que la denuncia más conveniente no es la que busca justicia, es la que llega en el momento exacto en que tu jefe la necesita. Eso fue Tulsi Gabbard en 2026. Y aprendimos que el escándalo más útil para el poder no es el que se resuelve, es el que se mantiene vivo, permanente, inflamado, listo para usarse en el próximo ciclo electoral. Eso es Donald Trump. Siempre es Donald Trump. 3 jugadores, 3 jugadas sucias y al final, como siempre, el pueblo mirando el show, sin que nadie rinda cuentas de nada. Mire, yo les voy a decir algo. La próxima vez que alguien llegue con una revelación histórica, con documentos desclasificados, con cara de héroe, con música dramática de fondo, háganse una sola pregunta antes de compartirlo. ¿A quién le conviene que yo sepa esto ahora? Esa pregunta vale más que 1000 titulares. Bueno, si te aguantaste todo este rollo, muchísimas gracias de verdad. Así que si quieres apoyar, escribe encubrimiento ahí en los comentarios. O si quieres dejar tu comentario de eso que está pasando, pues obviamente déjalo. Es una forma de apoyar el canal. Bueno, ya sabes, si quieres apoyar de otra manera, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Si quieres apoyar un poco más, bueno, únete como miembro del canal 1 o 2 meses. Eso ayuda bastante. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes en este día. Hasta pronto.